Puede tener este tiempo para poder venir a la casa de Dios. En Génesis capítulo 39 hay una historia que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Creo que Dios puso esta palabra en mi corazón y quiero compartirla con ustedes. Dice el versículo 1 en adelante: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9: no hay otro mayordomo que yo en la casa, y ninguna cosa me es reservada sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Amén. Mire, la historia comienza diciendo de la situación en la que José estaba pasando. José había sido enviado o había sido comprado por los ismaelitas cuando sus hermanos habían tentado contra su vida. Sus hermanos lo querían matar. Alguien dijo: vendamos lo mejor y así sacamos provecho del asunto. Y se lo vendieron a los ismaelitas que pasaban por ahí, y los ismaelitas lo vendieron cuando llegaron a Egipto, y Potifar lo compró. No dice en cuánto lo compró, simplemente lo compró, pagó un precio por él. Pero el versículo 2 hay una frase o hay una verdad muy impresionante. A pesar de lo que José está viviendo, a pesar de que José es un judío, es un hebreo, es un hijo de Dios, y sabe José lo que Dios ha puesto en su corazón, con lo que Dios lo ha cargado, porque para ese tiempo José ya había tenido las visiones, los sueños de lo que Dios iba a hacer en su vida. Y parece ser que cuando Dios nos dice algo, queremos que todo se alinee inmediatamente, queremos que las cosas sucedan tal y como las soñamos, tal y como Dios nos dijo que iba a suceder. Hay momentos en que Dios nos dice: te voy a bendecir y te voy a abrir puertas, y pensamos que las puertas se abrirán el día de mañana, que el día de mañana vamos a recibir una llamada de algún empresario para decirnos: te estoy llamando porque sé que Dios te dio una palabra y te voy a poner como gerente de mi compañía. Y no pasa eso. Al contrario, Dios nos dice que nos va a bendecir y nos va a abrir puertas, y pasa todo lo contrario. Las cosas negativas, las cosas malas, a lo mejor nos corren del trabajo, a lo mejor no sé qué pasa, pero algo sucede y como que lo que Dios nos dijo no concuerda con lo que estamos viviendo. Mas sin embargo, aunque José es vendido por los ismaelitas o comprado por los ismaelitas y luego vendido por él, dice el versículo 2: mas Jehová estaba con él. Amén. Si algo sostuvo a José durante todo este proceso, es que la presencia de Dios lo acompañaba. Y no solamente era algo interno, no solamente era algo que uno dice: bueno, es que yo siento a Dios.
Es que yo siento la presencia de Dios, es que yo sé que soy bendecido por Dios, pero esa bendición se debe de notar, esa presencia no solamente la debo de sentir yo, la deben de notar los demás deben de enterarse que algo está pasando en mi corazón, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de lo que estoy pasando. Que las cosas no son tan malas como ellos ven o como ellos piensan. Hay algo interior que hace que mi vida tenga sentido, tenga destino, tenga propósito. Y eso es la presencia de Dios. Y no solamente tenía la presencia de Dios con él, sino que era un varón próspero. Y todo lo que él hacía prosperaba. Todo lo que decía se volvía realidad. Había algo en la vida de José, había algo maravilloso, algo poderoso en la vida de él, que era la presencia de Dios. Ahorita decía Marisol, no hay otra cosa más grandiosa en nuestra vida que la presencia de Dios. Yo hoy quiero hablar sobre el tema hoy no. ¿Por qué hoy no? Porque a veces pensamos que no importa porque vivimos en el tiempo de la gracia y no importa lo que hagamos, no importa lo que digamos, no importa cómo nos comportemos, que al cabo el domingo vamos a la iglesia y Dios resuelve todas las cosas perdonándonos. Pero quiero decirle que hoy no, es algo más allá de lo que yo puedo o debo de dejar de hacer. En una ocasión escuché a un predicador decir que había entendido la importancia y el valor de los no, de decir no. A veces nos sentimos tan comprometidos con las personas, con los amigos, con los compadres, con los compañeros de trabajo, que a veces todo decimos que sí. Nos invitan a lugares donde no debemos de estar, pero por la pena de no decir no, ahí estamos. A veces escuchamos comentarios o pláticas por no correr y por no hacernos a un lado. En la vida de nosotros como creyentes hay momentos donde no se necesita grandes discursos, solo una decisión firme. Hoy no lo voy a permitir, hoy no voy a escuchar, hoy no voy a hablar. Aunque tenga razón de hablar, hoy no lo voy a hacer. ¿Están asustados? Estoy hablando muy recio. Hay momentos donde el enemigo toca la puerta, pero la respuesta debe ser clara. Hoy no te abro. Hoy no hay cabida para ti. Hoy no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Hoy no voy a atender a tus mentiras. Hoy no voy a atender a las cosas que vas a traer a mi mente, a mi corazón. Hoy no. Hoy no caigo. Hoy no voy a retroceder. Hoy no voy a ceder. Hoy no voy a hacer lo que tú quieras. Hoy no voy a hacer lo que tú me digas que haga. Hoy no. Y a veces cuesta decir no. Por el cariño, por la amistad, por el compadrazgo. Cuesta decir no. ¿Sí o no? Sí cuesta. Nos cuesta. Y a veces decimos, sí, guagua, ¿para qué fui? Sí, guagua, ¿para qué hice aquello? ¿Para qué atendí eso? A veces dice Laura, ¿por qué siempre hablas de mí? Porque igual es la única esposa que tengo, pues tuviera otra, hablara de la otra. Ay, Dios, hasta sudé. Pero a veces Laura me dice, vamos, los invitaron. Le digo, no quiero. ¿Por qué? Porque no quiero. Simplemente no quiero. Quiero quedarme en mi casa, quiero estar aquí. Pero es que pero no quiero, simplemente no quiero, no voy. Ve tú, si tú quieres ir, ve, yo no quiero ir.
Me han invitado a predicar y a veces digo, no quiero ir. Tengo que manejar 6 horas para ir. No quiero ir a salir a carretera. Oye, no quiero. Pero te conviene, sí, pero no quiero, no. Y a veces nos cuesta cuando a veces antes de decir un no, a veces uno decía, es que, por ejemplo, me pasó 1 o 2 veces que en algún cumpleaños de mis hijos o en algún aniversario de nosotros, estaba yo en un púlpito bien orgulloso de decir, es mi aniversario, pero aquí estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y ahora digo, chihuahua, hombre, ¿por qué dije que sí a esa invitación cuando pude haber dicho que no y disfrutar o irme a otro lugar con mi esposa, con mis hijos? Y de pronto el hoy no nos va a funcionar y nos va a ayudar a salvarnos de muchas cosas, a poder estar en mejores lugares, estar más consciente de lo que hacemos. José entendió que una decisión correcta en un momento de presión puede definir su destino. Porque aunque Dios estaba con José, escúcheme bien, aunque Dios esté con nosotros, las tentaciones siempre van a estar ahí, los desánimos siempre van a llegar, las críticas van a venir, las cosas negativas van a pasar, las enfermedades van a llegar. El hecho de que Dios esté con nosotros, no estamos exentos de que las cosas malas puedan suceder. No estamos exentos de que las tentaciones lleguen como en esta ocasión con José. Pero mire, cuando siempre hablamos de José y hablamos de esta historia, hablamos de la tentación sexual que José tuvo. Porque aunque la mujer le dice, duerme conmigo, dijo un maestro, lo menos que quería la mujer era dormir con él. Y aunque es una tentación fuerte, en verdad lo que está pasando es que el enemigo está tratando de que te desenfoques de quién eres tú, de que quién está contigo. Porque el enemigo es muy astuto, primero te pone las cosas en bandeja de plata y luego te señala. Y luego la gente comienza, el enemigo, a sacar a la luz las cosas que hacemos y después nos empiezan a señalar y se burlan de nosotros. Y los que pensamos que los debieran de dar la mano son los que más nos critican. Amén. Le decían a Katherine Kuhlman, cuando fue llamada al ministerio, ella decía no, y tenía 3 razones muy poderosas. Decía ella, no quiero, no debo, no quiero y no puedo. Y le decían, pero ¿por qué no debes? No debo porque soy divorciada. No quiero porque el ser pastor o el ser ministro o el ser llamado es una responsabilidad muy grande. Y no debo porque no quiero porque la gente de la iglesia son las que más te critican, las que más te señalan. Mas sin embargo fue de las evangelistas más extraordinarias y más usadas por el Espíritu Santo. Pero a veces las tentaciones van a venir a pesar de que tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Y por qué falló? ¿Porque se alejó? No. ¿Por qué falló? ¿Porque dejó de orar? No. ¿Por qué falló? ¿Porque dejó de asistir a la iglesia? No. Las tentaciones llegan cuando más fuertes pensamos que estamos y cuando más metidos estamos con Dios. Y aunque la presencia de Dios sea tan visible en nosotros, las tentaciones siempre van a llegar. Llámense tentaciones sexuales, de fama, de lo que tú quieras, de las cosas que a veces nos hacen caer, de las cosas que nos alejan de Dios y del propósito de Dios. Cuando el enemigo se presentó con Jesús en el desierto, la primera tentación es con que tú eres hijo de Dios. Primero le hace una pregunta que lo quiere hacer tambalear, con que tú eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Porque siempre nuestra identidad está en juego. Dice la Biblia que Él vino a hurtar, matar y destruir. Él te quiere robar tu identidad, el que tú sepas y tú creas que eres hijo de Dios.
Cuando Él roba esa identidad de nosotros, cuando nos sentimos que no somos nada, que no somos nadie, porque fallamos a Dios. Había un muchacho que Dios lo usaba poderosamente en la predicación. Dios empezaba a usarlo increíblemente y estaba joven. Y nosotros éramos consejeros de jóvenes y un día me dice, ¿puedo hablar contigo? Le digo, sí. Y llega a la oficina y llega diciéndome, soy una basura, soy un gusano, soy esto, soy aquello. Le digo, espérate, ya mero me convences, pero ¿por qué dices eso? Y me platica el asunto y le digo, bueno, son cosas que de pronto pasan. Pero tú no eres eso lo que dices. El diablo quiere hacerte sentir así. Porque él quiere siempre robarnos nuestra identidad. Él quiere hacernos creer que no somos nadie. Hoy no voy a negociar mi identidad con nada ni con nadie. José sabía quién era él. Por eso cuando él le dice a la mujer, yo no voy a fallarle ni a mi patrón ni a tu esposo, pero menos a Dios. Porque si yo estoy aquí, si gozo del trabajo que tengo, si gozo de la reputación que tengo, no es porque yo sea bueno, sino porque Dios está conmigo y Él me ha ayudado y hasta aquí Él me ha traído. Así que yo no voy a negociar mi identidad por nada ni nadie. Aunque era esclavo, no olvidó que era un hijo de Dios, era un hijo del pacto. El enemigo siempre intenta que olvides tu identidad para que aceptes cualquier cosa. Amén. Porque siempre el enemigo va a querer que tú pierdas tu identidad por algún trabajo muy bien pagado, por alguna situación que quizás te va a traer satisfacción en algún momento, o reputación, o lo que tú quieras personal. Pero Dios no quiere que tú olvides tu identidad, tu verdadera identidad. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. Hay tentaciones que no se discuten, simplemente se rechazan. Amén. El problema de Eva fue que empezó la conversación con la serpiente. Si él la hubiera rechazado y dice, caray, ¿por qué me está hablando una serpiente? ¿Por qué me está hablando esta víbora? ¿Por qué le estoy haciendo caso? Hubiera corrido como José, hubiera rechazado inmediatamente. ¿Por qué a veces le hacemos tanto caso a los pensamientos? Porque el enemigo viene y nos empieza a hablar a nuestro pensamiento, a decirnos quiénes no somos, porque no somos lo que él dice que somos. Él dice que no valemos nada. ¿Por qué la gente se suicida? Porque el enemigo pone en sus cabezas que no vale nada, que nadie los ama, que están solos, que nadie se preocupa por ellos. Y la gente se quita la vida. Y cuando alguien entra en depresión es porque escucha las voces internas. Es porque de pronto algo sucede en el corazón. Elías había matado a más de muchos profetas, más de 500 profetas. Y había hecho que fuego del cielo descendiera, pero escuchó la voz de una mujer y le dijo, mañana a estas horas te va a pasar lo mismo. Y fue y se escondió y se asustó y se deprimió y le dijo a Dios, quítame la vida. Porque escuchó de más, porque escuchó a gente que no debía de escuchar. Porque él hubiera dicho, hoy no te voy a escuchar, hoy no te voy a hacer caso. Hoy no vas a entrar a mi pensamiento, hoy no vas a entrar a mi vida, porque Dios está conmigo. Cuando sabes quién eres, hay ofertas que ni siquiera deben de considerarse. Amén. Hay ofertas que no deben de considerarse. ¿Para qué? ¿Para qué le doy más vueltas al asunto si eso no debe de ser? Amén. Yo no debo de considerar un trabajo que me pague muy bien, pero tenga que salir de la ciudad
porque sé que Dios nos puso en este lugar. O sea, no hay forma de considerarlo, ni de pensarlo. A veces uno se enfrenta a situaciones donde uno dice, no, piénsalo, no hay que pensar nada. No debo de pensar las cosas. ¿Para qué te hago perder tu tiempo? No es no, hoy no. Hoy no voy a permitir que esa propuesta me quite mi destino, mi propósito. Hoy no. Hoy no va a pasar eso. Hoy no voy a traicionar lo que Dios ha puesto en mí. Hoy no vamos a traicionar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. José dijo, ¿cómo haría yo este mal? ¿Cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo le voy a fallar a Dios cuando Él ha sido tan bueno conmigo? ¿Cómo voy a traicionar a quien más me ama? ¿Cómo voy a traicionar al que ha sido tan bondadoso con mi vida, conmigo? ¿Cómo voy a dejar de asistir a la iglesia? Porque ahí se adora a la persona más especial y más extraordinaria sobre la faz de la tierra. ¿Por qué voy a considerar alejarme de la iglesia cuando lo único que Dios ha hecho me ha hecho bien? ¿Cómo voy a considerar abandonar a las personas que me ayudaron cuando más necesitado estaba? ¿Cómo voy a considerar alejarme de la casa de Dios cuando en su casa es donde he sentido su gloria, donde he visto milagros, donde he visto su respaldo y donde he sentido paz y donde me he refugiado? ¿Cómo voy a considerar traicionar al Dios que ha sido tan bueno conmigo? ¿Cómo haría yo este mal? Él entendió que el pecado no solo afecta el presente, sino que también afecta el futuro y el propósito de nuestras vidas. ¿Cuántas veces hicimos algo que no debíamos por la vergüenza de decir que no? Cada uno de nosotros sabemos. Y que el día de mañana nos arrepentimos. Sí, wow, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? José entendió que el pecado no solo afecta el presente, sino también afecta el futuro y afecta su propósito. Hay personas que arruinamos o arruinan años de destino. Yo creo que aquí me fui muy, ¿cómo se dice? Muy ay, no, muy generoso. A veces arruinamos nuestro destino por 5 minutos de debilidad. Pero hoy la iglesia tiene que levantarse y decir, hoy no voy a arruinar mi llamado. Hoy no voy a arruinar a mi familia. Hoy no voy a arruinar mi testimonio. Hoy no voy a arruinar mi matrimonio. Hoy no voy a arruinar mi destino. Hoy no voy a arruinar mi eternidad. Por nada del mundo. Por más que la tentación sea tan buena, tan extraordinaria, no voy a arruinar mi eternidad por nada del mundo. Amén. Porque a veces los placeres de este mundo, de esta tierra, son tan espectaculares, tan extraordinarios. Y la eternidad la vemos muy lejos, la eternidad la vemos muy lejana. Mas, sin embargo, debemos de decidir cuando nos enfrentemos a situaciones. Cuando un amigo venga y me invite a un lugar donde no debo de estar, de tener el valor de decir, hoy no puedo, hoy no debo, es más, hoy no quiero. Ay, qué aburrido, qué aburrida eres, no importa, pero hoy no. Amén. Hoy no voy a quedarme donde hay pecado, donde hay situaciones que ofenden a Dios. José no solo dijo, sino que salió corriendo de ese lugar, sin importar lo que haya dejado en las manos de la mujer,
sin importar lo que haya dejado en las manos de aquella mujer que quería hacer lo que José no quería hacer. Es salir de ahí. Pablo dice que ante las tentaciones corramos, huyamos. Huyamos de las tentaciones, huyamos de las situaciones. Salió corriendo. A veces la victoria espiritual no es discutir con la tentación, no es buscarle, mire, no es buscarle a veces una conclusión. A la tentación no hay que quedarse a refutarlo con la palabra. Amén. A la tentación hay que huirle, hay que correr, hay que salir corriendo. Dicen que la mejor unción en ese momento son los pies, cuando sale uno corriendo. A veces la victoria espiritual no es discutir con la tentación, es salir de ahí. El que quiere vencer la tentación no se queda a dialogar con ella. Amén. No se queda a dialogar con ella, no se queda a ver a ver qué tanto puede afectar, a ver qué tanto puede ocasionarme el problema, a ver qué tanto puede medir las cosas y decir, no, pues no es tan grave como parece. Amén. Qué difícil es cuando nosotros como pastores, a veces uno ve en redes sociales y ve a otros pastores diciendo, fulano de tal cayó en adulterio. Un pastor fulano de tal cayó en adulterio y lo encontraron o se confesó y en lugar, digo, caray, ¿qué necesidad hay de exhibir? Porque claro, dentro de la iglesia pasan cosas y de pronto nadie dice nada. Pero no os vaya a ser el pastor o el hijo del pastor o los hijos de los pastores, porque entonces escándalo mundial, ¿no? Entonces sí hay que señalar el pecado, entonces sí hay que señalar las cosas. Y no es autojustificarnos, pero de pronto el que sucedan las cosas, siempre va a haber, por más pequeña que sea la situación o el pecado o la circunstancia, siempre se va a hacer un escándalo cuando es un pastor de por medio, cuando es alguien llamado al ministerio de por medio. Y bueno, son cosas que pasan. Hay lugares donde la única, le decía ahorita, hay lugares donde la única unción es correr, es huir de ahí, de ese lugar. Hoy no voy a perder lo que Dios está preparando para nuestra vida, para mi corazón, para mi vida. Es cierto que el pecado ata, separa de Dios. Es cierto que el pecado hace que las cosas se vuelvan más difíciles todavía para la persona que lo hace y cuando pasa con un pastor, pues a la congregación es más difícil. Pero, ¿qué hacer cuando eso pasa? ¿Qué hacer cuando la situación se escapa de nuestras manos? Lo que a veces los pastores hacemos, abrazar, amar, consolar, ayudar, extenderle la mano al que falló, al que tuvo en ese momento la necesidad de alguien. Y aunque los hermanos lo señalaron, siempre el pastor estuvo ahí. Dice la Biblia que lo que sembramos cosechamos, ¿sí o no? Amén. Así que trato siempre de sembrar misericordia. Por si algún día la necesito de usted, pueda cosechar misericordia. Amén. Ojalá Dios pueda ayudarnos a usted y a mí a tener esta palabra siempre en nuestro corazón. Hoy no. Hoy no. Los de los AA dicen, solo por hoy no voy a tomar, solo por hoy
no voy a tomar una copa, solo por hoy no voy a caer en el vicio, solo por hoy. Y al día siguiente se levanta y dice, solo por hoy. Y así llevan algunos 10 años, 11 años, 17 años. Otros llevan 30 años caminando en el solo por hoy. ¿Por qué no hacer nosotros lo mismo cada mañana que despertamos? Hoy no, Señor. Hoy no voy a caer en la tentación. Hoy no voy a hacer que mi identidad se enfrente a momentos difíciles. Yo sé quién soy. Aunque no vea las cosas como debo de verlas, pero yo sé quién soy. Yo sé que tú estás conmigo y la gente se va a dar cuenta que tú estás conmigo, que tú caminas conmigo, porque lo que yo hago es prosperado. Cuando yo le hablo a alguien, alguien es bendecido. Cuando yo estoy en un lugar, la gente se da cuenta porque hay paz. Amén. Hoy no voy a perder lo que Dios está preparando. José perdió el manto, perdió su ropa, pero no perdió su destino, no perdió la bendición de Dios, no perdió la presencia de Dios. Lo acusaron falsamente, lo metieron en la cárcel. Cuando Potifar llegó a su casa, la mujer le dijo lo que había pasado, mintiendo. Y Potifar se enojó, se molestó mucho. ¿Quién no se va a enojar con algo así? Se molestó, mandó a José a la cárcel, pero Dios estaba preparando algo mejor para José. Amén. Dios estaba preparando, estaba cocinando, ya estaba cocinado un plan divino para José. Ya hay un plan divino para tu vida, pero hay momentos donde nos enfrentamos a situaciones, a pruebas, para ver si estamos aptos a lo que Dios nos va a poner a hacer. Amén. ¿Usted no cree que yo a veces le he dicho a Dios, y una vez platicábamos, Laura y yo, y decíamos, bueno, eso era cuando estábamos en San Antonio, y decíamos, vamos a orar ahora sí para pastorear una iglesia. Y me decía Laura, pero mira, empezamos la de Tennessee con poquita gente y nos fue bien. Y luego empezamos en Allende y pues como quiera dejamos gente ahí también. Que ya Dios nos dé una iglesia donde ya otros hayan trabajado y ya haya perdido unas 300 gentes y nos vaya mejor. Y yo le decía, pues no suena mal, ¿verdad? ¿Quién no quisiera eso? ¿Quién no quisiera un sueldo donde no haga nada y gane bien? Como el mío, no es cierto, no es cierto. Pero Dios tiene preparado algo para nosotros. Dios tiene preparado algo para cada uno de nosotros. A veces no lo entendemos, no lo vemos. ¿Usted cómo cree que se sintió José cuando se fue a su casa huyendo de esa situación? ¿Cómo cree usted que se fue José? ¿Qué se fue pensando José cuando llegó a su casa? ¿Hice bien o hice mal? Mi hijo Mark tenía 1 año y cuando él dormía roncaba mucho. Y yo decía a Laura, pues dile al doctor o a la doctora que lo que está pasando, y la doctora decía que era normal. Y un día le dije, pero no es normal, doctora, es que ronca mucho. Dijo, a ver, dígame más o menos hasta dónde se oye el ronquido. Le dije, pues de su cuarto hasta la sala, más o menos de aquí del consultorio a la sala de espera. Dijo, no, ya no es normal. Le dije, pues le estoy diciendo. Cuando el soplo. Y total, hicieron exámenes y le encontraron un soplo en el corazón. Y dijeron, lo vamos a estar monitoreando 1 año. Normalmente los soplos en los niños se cierran solos o crecen. Pues vamos a estar monitoreándolo para ver qué va a pasar con Mark y no se asuste, no va a haber problema. Entonces, cada mes lo llevábamos para que lo revisaran y el soplo ni crecía ni se cerraba, pero así estuvimos todo 1 año, cada mes que lo llevaba Laura a checarlo. Y un día nos dijo, bueno, el otro mes se cumple el año, vamos a ver qué pasa. Si vemos, entonces vamos a tener que operar. Si vemos que no se cierra, vamos a tener que operar. Y un día fui yo a tirar la basura y estaba delante de mí un americano alto y atrás de mí llega otro muchacho de la iglesia donde nosotros asistíamos. Y él conocía a la persona que estaba enfrente de mí.
y lo saluda, le dice pastor, le dice en inglés, pastor, ¿cómo estás? Esto y lo otro. Le dice, mira, también él es pastor con nosotros en la iglesia. Y el americano me dice, claro, él estaba interpretando porque no hablaba español. Y me dice, ¿también eres pastor? Le digo, pues sí. Digo, le ayudo a la pastora y pues ahí estamos trabajando. Dice, ¿qué te parece si el jueves vas a predicar a la iglesia? Dice, nosotros los jueves, la iglesia, todos llegan del trabajo y nos juntamos en la iglesia, comemos ahí y les compartimos una palabra. Dijo, y a la gente le gusta mucho la comida mexicana. Dijo, si quieres, pueden llevar comida, nosotros les pagamos y total, Laura les llevó tinga, tostadas con tinga. Dije, Laura va a estar bien picoso para ellos. Total, la llevamos, les encantó la comida, compartí con él y me dice, ¿el próximo jueves qué vas a hacer? Le dije, pues no. Dijo, vente a predicar otra vez, pero le dije, bueno, y fui el otro jueves a predicar. Total, ese segundo jueves que fui a predicar, me dice, el martes te espero en mi oficina a las 12 del mediodía. ¿Puedes ir? Le dije, sí. Dijo, tráete un intérprete para poder platicar. Y cuando llegué a ese lugar, habían 4 personas. Estaba el pastor americano, estaba un señor como de 70 años que hablaba español, y habían 2 americanos más, dos pastores. Y me dice la persona de 70 años, me dice, Crispín, me han hablado maravillas de ti. Este hombre dice que no había escuchado una predicación como la tuya, echándome flores. Le digo, no, pues gracias a Dios, y pues gracias. Me dice, mira, había un folder en la mesa, y me dice, hemos pensado, el pastor está pensando en empezar un ministerio hispano y quiere invitarte a trabajar con él. Y tú estarás bajo la cobertura de él. Y abre el folder y me dice, aquí están todas las condiciones de tu contrato para trabajar con nosotros. Te ofrecemos tanto de sueldo por año, casa, carro, arreglamos tus papeles. Yo no sé cómo se enteraron y me dijeron, y a tu hijo Mark lo podemos mandar operar en la mejor clínica y con el mejor cardiólogo que pueda haber en Estados Unidos. Y dije yo, aleluya, de aquí soy. Y me dijo, nada más 3 cosas te voy a pedir. Una, nosotros no usamos instrumentos de música en la iglesia. 2, no creemos en la sanidad divina. Y 3, tampoco creemos en hablar en lenguas y la manifestación del Espíritu Santo. 3 cositas que tú puedes dejar de hablar de eso. Pero ¿quién te ofrece todo lo que te estoy ofreciendo? Le digo, gracias, pero nací en una iglesia pentecostal, crecí en una iglesia pentecostal y creo morirme en una iglesia pentecostal. Mis convicciones no están en venta, les agradezco mucho. Y me dice, hazlo por tu hijo. Te pegan donde más te duele, ¿sí o no? Y le dije yo, precisamente lo hago por él. Muchas gracias. Y me dice él, tú sabes que cualquier persona puede tomar este contrato que le damos. Y que tienes razón, pero yo no soy cualquier persona. Yo sé quién soy. Me salí de ese lugar. Al muchacho que iba conmigo para interpretarme le dije, gracias. Y me dice él, me dice, la verdad, no sé qué acabas de hacer. Le digo, yo tampoco. Y me subí a mi carro, iba a mi casa llorando, le dice, ¿qué hice, Dios? Mi hijo necesita. ¿Qué hice? Y a mi casa le platiqué a Laura, le dije, no sé qué hice. Laura me abrazó, me fui a trabajar. El domingo estábamos nosotros en la iglesia, yo tenía a mi hijo cargado y estaba alguien predicando y en medio de la predicación me dice, quiero orar por ti. Y yo le doy a
A Mark se lo doy a Laura, me dice, no, pasa con tu hijo. Yo paso con Mark y lo único que él hace es tocar el corazón de Mark y me dice, por cuanto has sido fiel a mi palabra, yo también soy fiel. Yo te honro. Y pone su mano en el corazón de mi hijo. Dice, a partir de hoy, él es sanado. Y siguió predicando. No hubo hablar en lengua, no hubo nada de... Siguió predicando. Cuando volvimos al hospital, nos dijo la doctora, no hay nada que hacer, todo está bien en el corazón de Mark, no sé qué pasó, pero el soplo se cerró. A veces enfrentarte a situaciones donde tienes que decir un no, hoy no. ¿Qué pasó con la vida de José cuando llegó a su casa? ¿Qué hice? La mujer más hermosa que puede haber en Egipto, quizás me hubiera quedado con la mayor parte, hubiera salido de ser esclavo. ¿Qué hice? Quizás pasó todo eso por su cabeza, pero lo que sí estoy seguro es que en ese momento el Espíritu Santo de Dios vino sobre él para consolarlo, para decirle, no hiciste nada mal. Tú lo que hiciste fue lo correcto, porque tengo planes de bien, pensamientos de bien y no de mal para ti. Vas a entender el día de mañana. Hay cosas que no entendemos hoy, pero lo vamos a comprender después. No sabemos por qué nos enfermamos y Dios dijo que nos iba a dar vida y que nos iba a dar salud y dijo que Él iba a hacer cosas extraordinarias y no estamos viendo otra cosa más que todo lo contrario. Pero no importa, porque hoy le vamos a decir al enemigo, hoy no, hoy te equivocaste, hoy no voy a ceder a tus mentiras, hoy no voy a ceder a tus tentaciones, porque sé que Dios tiene algo mucho mejor para mí. Hay alguien que está siendo probado quizás en esta mañana. O durante la semana fue probado, fue tentado, fue llevado al desierto a pasar situaciones o cosas, a tener una presión, tocando a la puerta y diciendo, haz esto, haz aquello. Nadie se va a dar cuenta que robaste, nadie se va a dar cuenta que mentiste, pero Dios te trajo hoy para decirte, tu destino es demasiado grande para caer en una tentación. Levante su voz y declaremos en esta mañana, hoy no me rindo, hoy no retrocedo, hoy no negocio mi fe, hoy no se puede. Hoy no va a suceder, porque Dios está con nosotros. Póngase de pie, por favor. Hay momentos en la vida donde decir no parece costarte todo. Parece costarnos todo cuando decimos no. José perdió su posición. José perdió la posición que tenía como el segundo de la casa de Potifar. Perdió su reputación. Por decir no, a veces perderemos nuestra reputación. La gente nos va a señalar, la gente va a hablar cosas mintiendo, cosas que no son cierto. Perdió su libertad, fue a la cárcel, pero nunca perdió la presencia de Dios. Cuando José llegó a la cárcel, dice la Biblia que cuando él pisó la cárcel, Dios estaba con él. El carcelero se dio cuenta, la gente se dio cuenta que lo que José hacía también seguía prosperando. Escucha esto, el enemigo creyó que la cárcel sería el final de José, pero la cárcel solo fue la antesala del palacio. A veces el enemigo piensa que cuando nos tienta es lo que es, hasta donde llegamos, pero no sabe que pensamientos de bien y no de mal tiene Dios para con nosotros. Aquello que parecía injusticia, Dios lo está convirtiendo en preparación. Aquello que parecía pérdida, Dios lo está usando como una transición. Aquello que parecía vergüenza, Dios lo va a convertir en testimonio. Amén. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto y ya estaba él en la posición que Dios lo había puesto, era el segundo de Faraón. Y cuando llegaron sus hermanos y no lo reconocían, y cuando José se da a conocer a ellos, le dice: yo soy su hermano, a quien ustedes vendieron, a quien ustedes rechazaron, odiaron. Pero no se preocupen, porque lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo transformó para bien.
Si Dios nos diera la oportunidad de ver lo que hay adelante de nosotros, si Dios te diera la oportunidad de ver lo que hay el día de mañana para ti, yo te aseguro que tú le dirías a todas las cosas, hoy no. Pero no tenemos la posibilidad de ver el día de mañana. No tenemos la posibilidad de cómo vamos a salir de esa situación. Pero tengo la certeza de que Dios está contigo. No importa el proceso, no importa la prueba, no importa las acusaciones, Dios todavía está con nosotros. Dios todavía camina contigo. Y cuando Dios está contigo, la presión no puede detener tu destino. Vas a llegar al lugar donde Dios dijo que ibas a llegar. Vas a llegar al lugar donde Dios había destinado para ti. No importa cuántos obstáculos hayan en tu camino, si tú hoy aprendes a decir, hoy no, te aseguro que vas a llegar al destino, a la eternidad, al propósito que Dios tiene para tu vida. Y cuando Dios está contigo, la presión no puede detenerte, porque el mismo Dios que estuvo contigo en el proceso será el Dios que también estará sentado en el lugar del trono, en el lugar donde Dios te ponga. Porque Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiere levantar sus manos al cielo. Dios, a partir de hoy, Señor, a ti te digo que sí. A ti te digo que sí, Dios. Sí te voy a servir. Sí te voy a amar. Sí te voy a seguir. Sí, Señor, voy a pagar el precio que sea necesario. Dios, pero hoy le digo al enemigo, hoy no voy a ceder a tus mentiras, hoy no voy a ceder a tus caprichos, hoy no voy a ceder a tus engaños. A partir de hoy, Señor, voy a caminar contigo porque sé que estás conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Dios, te adoramos, te adoramos. Vamos, dígale algo a Dios. Dígale, Señor, hoy te voy a seguir, cuésteme lo que me cueste. Hoy te voy a amar, Señor, tan profundamente como nunca antes. Porque